de hoy se llama examen final. Para que entremos en contexto, el examen final, cuando nosotros escuchamos la palabra examen final, generalmente lo relacionamos cuando estamos haciendo algún tipo de estudio. Estamos haciendo el secundario o estudiando en la universidad, y entonces llega el momento del examen final. Y cuando hay un examen final, lo que el profesor va a preguntar generalmente es de todo lo que se vio en el año o en el semestre, dependiendo la clase de estudio. Así que hay que estudiar todo para ese examen. Hay mucho nerviosismo, hay mucha expectación. Los alumnos se preguntan ¿qué tema va a preguntar el profesor para este examen final? Y los que han atendido durante el año, ellos van a decir, bueno, si el profesor estuvo enfatizando un tema por 2, 3 meses o 5 meses, indudablemente que de ese tema va a preguntar, va a haber una pregunta en el examen, habrán otras preguntas, pero seguro que de ese tema sí, porque se enfatizó durante varios meses. Ahora, yo no vengo a hablar de un examen a nivel de estudio o nivel de universidad. Vengo a hablar del examen final que como todo ser humano vamos a tener. Yo sé que la mayoría de ustedes conocen el juicio investigador, pero viene siendo exactamente lo mismo, porque el Señor Jesucristo tiene que hacer un examen exhaustivo de cada ser humano, y va a llegar un momento que va a tener que hacer un examen exhaustivo de cada uno de nosotros. Y así como el profesor, después que examina el examen de su alumno, él emite allí un veredicto. En el caso del profesor es una nota, y esa nota va a decir aprobado o no aprobado. Pero en el caso del examen final que el Señor Jesucristo está realizando en el cielo, Él también va a dar un veredicto. Y el veredicto va a ser el sello que Dios va a colocar al ser humano si es para salvación eterna. Y si no, si pierde el examen final, va a engrosar las filas de los perdidos para siempre. Y eso lo veo nosotros esbozado en la lectura bíblica que leímos recién, cuando dice, cuando venga el Hijo del Hombre en su gloria y todos los santos ángeles con él, se sentará en su trono de gloria, y allí está, apartará los unos de los otros como aparta las ovejas de los cabritos. Entonces el veredicto o el resultado definitivo del examen final que el Señor Jesucristo hizo en el juicio es: las ovejas van a la derecha. Eso implica que el grupo de personas que va a la derecha y que Él los identifica como las ovejas, es que aprobaron el examen final. Entonces ellos reciben el sello de salvación eterna. Pero los cabritos, los que van a la izquierda, implica que este grupo no aprobó el examen final, y sus nombres entonces, como dice Apocalipsis 3, versículo 5, es borrado del libro de la vida. Apocalipsis 22, 12 también dice que cuando Cristo venga, dice así: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, el resultado final del examen, para recompensar a cada uno según sea su obra, si aprobó el examen o no lo aprobó. Ahora,
deberíamos preguntarnos nosotros, ¿qué va a examinar el Señor de cada uno de nosotros en el cielo? ¿Qué es lo que el Señor enfatiza en su palabra para que nosotros ahora nos pongamos a prepararnos, a mejorar cómo venimos nosotros llevando nuestra vida cristiana, para que cuando el Señor haga el examen final salgamos aprobados? ¿Qué aspecto le interesa a Cristo Jesús que nosotros enfaticemos en nuestra vida? Esa es la pregunta que nosotros debemos hacer. Y bueno, estudiando la palabra de Dios, yo traigo hoy un aspecto que sí, y estoy seguro, y lo voy a demostrar, que le interesa al Señor conocer de cada uno de nosotros. ¿Lo quieren saber? El Señor quiere saber de nosotros cuánto has amado. ¿Cuánto tú has amado a lo largo de tu vida? ¿Y por qué considero que esta pregunta es algo que al Señor sí le interesa? Porque ya la dijo, ya se la preguntó 3 veces. ¿A quién? A Pedro. Y lo dice así allí, ustedes lo pueden ver en Juan 21, del 15 al 17. Jesús se refiere a Pedro de esta manera: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro le dice, sí, Señor. Y luego le pregunta una segunda vez. Y luego una tercera vez. Y Pedro le dice, tú lo sabes todo, Señor. ¿Para qué tú me preguntas si tú ya lo sabes todo? Ahora, ¿qué dice la Biblia con respecto al amor? Bueno, vamos a, por ejemplo, a 1 Corintios capítulo 13. Tenemos un capítulo completo al cual se le llama el capítulo del amor, porque habla todo del amor. Y comienza así: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todo lo misterio y la ciencia, y tuviese una fe tremenda, poderosa, que mueve montaña, pero si no tengo amor, nada soy. Y si hiciera grande sacrificio, repartiera todos mis bienes y se lo diera a los pobres, y entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada sirve. Y luego continúa diciendo, bueno, el amor es benigno, es sufrido, no tiene envidia, etc. Pero el versículo clave que yo quiero enfatizar en este capítulo es el versículo 13. Porque en el versículo 13 dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. 3. De estos 3, el mayor de ellos, ¿cuál es? El amor. Y fíjese que si vamos por ejemplo, a Hebreos 11:6, allí dice el Señor que sin fe es imposible agradar a Dios. Si vamos a capítulo 2 de Tito y versículos 2 y 13, dice, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, es aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La fe y la esperanza son importantísimas, pero el mayor de todo es el amor. ¿Por qué? Bueno, primera de Juan, capítulo 4, versículo 8, dice, el que no ama no ha conocido a Dios, ¿por qué? Dios es amor. ¿Y qué dice Cristo? En palabra de Cristo, ¿qué dice acerca del amor? Bueno, allí tenemos un pasaje, en Mateo 22, del 37 al 40, dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y generalmente nos detenemos ahí y no leemos la última partecita de ese pasaje,
Esa última partecita es clave porque dice, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Y qué es la ley? ¿Los 10 mandamientos nada más? La ley es la Torá. Entre los judíos la ley es la Torá. Y la Torá son los 5 primeros libros de nuestra Biblia que se llama el Pentateuco. Esa es la ley. Y los profetas están en toda la Biblia. Hay un dicho hebreo donde dice que la palabra de Dios se resume en estos 2 mandamientos: amar y amar. Amar a Dios y amar al prójimo. Y el resto de la Biblia completa es comentario de esos 2 mandamientos. Tremendo. Así es. Entonces, ¿es importante el amor para el Señor? Importantísimo, porque Él mismo dijo antes de irse, Él dice, un mandamiento nuevo os doy. ¿Y cuál es? Que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Él también dijo, si me amáis, ¿qué hay que hacer? Guardad mis mandamientos. Hay también aquí en Romanos 13:10, dice algo muy interesante también. Dice, el amor no hace mal al prójimo. ¿Hay alguna persona aquí que se sienta mal si alguien viene y le dice, te amo? ¿Hay alguien que se siente mal porque le digan eso? ¿Verdad que es todo lo contrario? Uno se siente bien. Bueno, aquí Pablo dice en Romanos 13:10, el amor no hace mal al prójimo. Y luego termina con esto tremendo. Así que el cumplimiento del amor, de la ley es el amor. ¿Ustedes quieren guardar los mandamientos de Dios? ¿Quieren cumplir la ley de Dios? Entonces Pablo nos está diciendo amén. Amen a Dios y amen al prójimo. Porque a Dios se ama en la persona del prójimo. Ahora, si te preguntan a ti, ¿cuánto has amado? ¿Cómo vas a responder? Tú tendrás una lista en tu mente de tus amores. ¿A quién pones en primer lugar? Tiene que ser a Dios, ¿verdad? Amarás a Dios en primer lugar. Con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente. ¿Y a quién pones de segundo lugar en esa lista? Obviamente a uno mismo, porque dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y después? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Tu esposo, tu esposa, tu mamá, tu papá, tus hijos, tus nietos. Bueno, cada uno tiene una lista diferente. Ahora, en esa lista que tú tienes en tu mente, hay personas conocidas que jamás las pondría en la lista. Tú tienes personas que tú conoces, pero jamás las vas a poner en la lista de tus amores. ¿Tienes o no tienes? Ahora, en otras palabras, ¿haces tú acepción de persona? Amas a un grupo por aquí, pero por allá no amas. ¿Haces tú acepción de persona? ¿Dios hace acepción de persona? El Señor dice que nosotros tenemos que ser imitadores de Cristo, ¿verdad? Y si Cristo no hace acepción de persona, ¿nosotros tenemos que hacer acepción de persona? No, nosotros no debemos hacer acepción de persona, porque Dios no hace acepción de persona. Deuteronomio 10:17, Romanos 2:11 y mucho más versículos dice claramente, Dios no hace acepción de persona. Pero interesante lo que dice Santiago capítulo 2 versículo 9, porque va más allá, y él dice así, pero si tú haces acepción de persona, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Si nosotros hacemos acepción de personas,
transgredimos la ley de Dios. Por eso el Señor nos pide más, Cristo nos pide más. Y Cristo nos dice allí en Mateo 5, 46 y 44, nos dice que si amas a los que te aman a ti, ¿qué recompensa tienes? Porque hasta los malos hacen eso. Dice, ¿no hacen también lo mismo los publicanos? Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a aquellos que te maldicen, a aquellos que te rechazan, a aquellos que te insultan, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y persiguen. Esa es una tarea bastante ardua, bastante difícil, ¿verdad? Sin embargo, el Señor nos da unas pautas. Nos dice que no debemos acumular rencores en nuestro corazón, no debemos acumular amarguras, no devolver el mal por el mal. Nos hacen mal, no lo devolvamos por mal. Obviamente que la relación se rompió, no podemos hablar, no podemos ir con una sonrisa a la persona, pero a la distancia nosotros podemos orar por esa persona. Y también pedirle al Señor sabiduría para que nosotros no caigamos en pecado. Y orar también por la persona que nos agredió para que el Espíritu Santo toque el corazón de esa persona y a lo mejor Dios hace el milagro y hay una reconciliación en el futuro. Por lo tanto, con la ayuda de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, es como nosotros podemos perfeccionar nuestra capacidad de amar y nuestro carácter. Porque lo que el ángel de Dios va a registrar en los registros celestiales, en los libros, como dice allí Daniel 7, versículo 9 y 10, el juez se sentó y los libros fueron abiertos, comenzó el juicio, comenzó el examen final. Lo que va registrado allí es nuestro testimonio de vida, nuestro carácter transformado a la imagen y semejanza de Cristo Jesús. Y entonces, quiera Dios que lo que el Señor comience, el ángel del Señor comience a escribir en los registros, en nuestros registros que Dios tiene en el cielo, sea la de un carácter transformado a la imagen y semejanza de Cristo Jesús. Y entonces vamos a continuar ahora desarrollando el versículo, el capítulo 25 de Mateo, que empezamos cuando el Señor venga en gloria y Él se siente allí en su trono de gloria y aparta las ovejitas y de los cabritos. Entonces, versículo del 34 en adelante, dice, entonces el rey le dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me disteis de comer. Bueno, siempre existió personas que han padecido hambre y hoy en día vemos más por todas las circunstancias que están sucediendo en el mundo. Además, el hambre es una de las señales del tiempo del fin. Así que hambre va a haber. Que nosotros hagamos algún tipo de obra para aplacar el hambre a otras personas, eso es aprobado por el cielo. Eso está bien, que le demos comida o le demos dinero o usemos nuestra influencia para darle trabajo a una persona, así pueda comer, todo eso está bien. Hacer obras filantrópicas, como crear un comedor para los niños de la calle, etcétera, todo eso está bien, todo cumple lo que dice, tuve hambre y me diste de comer. Pero hay un aspecto espiritual acá, y vamos a analizar ese aspecto espiritual. Y es que Cristo se presenta como un alimento. Cristo dice de sí mismo, yo soy el pan vivo
que descendió del cielo. ¿Conocen el versículo? Juan 6:51. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Así que Cristo se presenta como el pan vivo que descendió del cielo, que a su vez representa, el pan representa la palabra de Dios, la cual nosotros debemos comer. Y me llama la atención cuando en ese pasaje que ustedes van a encontrar allí en Mateo 14, del 13 al 21, donde el Señor Jesucristo multiplica los peces y los panes. Pero antes de que eso sucediera, vino Pedro y le dijo a Jesús: Señor, despide a esta gente, que se vaya a comer a su casa. Y el Señor Jesús, ¿qué le dice? Oh, sí, vamos a despedirla. ¿Le dice eso? Darle vosotros de comer. Digo, pero ¿cómo le vamos a dar de comer si yo tengo aquí $20 y son 5,000 personas? Y entonces Cristo hace el milagro. Pero ahí hay una lección para nosotros, porque ese mandato que Cristo le dijo a Pedro es para nosotros. Si ustedes ven a una persona espiritualmente hambrienta, no esperen que venga el pastor, que venga el anciano, el diácono, la diaconisa a satisfacer el hambre de esa persona. El Señor te dice hoy: dale tú de comer. Después, si necesita más comida, entonces sí se puede ir a buscar ayuda a otras personas para que aporten conocimiento espiritual a esta persona que está hambrienta. Pero en principio, dale tú de comer. Tú le debes dar de comer. Tuve sed y me diste de beber. Aquí encontramos también que un vaso de agua fresca, y sobre todo ahora que vino un calor tremendo aquí, que la temperatura sube de 100, eso está bien. Es fácil de dar. Pero la palabra de Dios se refiere que hay otro tipo de hambre y otro tipo de sed. Por ejemplo, en Mateo 5:6 dice que hay personas que padecen hambre y sed de justicia. También Cristo tiene un agua viva y mucha gente quiere beber de ese agua viva. Y él dice, agrega allí en Juan 4:14, dice: cualquiera que bebiere del agua que yo le daré, dice Cristo a la samaritana, no tendrá sed jamás, sino que será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Qué es el agua viva aquí? ¿Qué es el agua viva? El agua viva está representando al Espíritu Santo en nuestros corazones. Y esa es el agua que tú debes compartir. Que la presencia del Santo Espíritu en nuestros corazones te hagan actuar de una manera totalmente diferente, que puedas ayudar a aquella persona que lo necesita. Fui forastero y me recogisteis. Forastero o extranjero es sinónimo. Así que al decir forastero y extranjero es prácticamente lo mismo. Y creo que aquí hay unos cuantos extranjeros, ¿verdad? Que sí. Hay unos cuantos extranjeros. Y como extranjeros, no hay que explicarle a ustedes las dificultades y los problemas que han pasado y siguen pasando viviendo en un lugar que no es el lugar donde ustedes nacieron. Y por eso el Señor, sabiendo esto, sabiendo las dificultades de un extranjero, Él puso una nota de advertencia nada más y nada menos que en el 4.º mandamiento. Porque allí dice, acuerda del Shabbat para santificarlo, 6 días trabajarás, pero el 7.º día no trabajarás tú, ni tu hija, ni tu hijo, ni tu extranjero, y después termina, ni tu extranjero que está en tus puertas. O sea que el Señor ya sabía que había
abusos contra el extranjero. Y más aún, Levítico 19:34 dice algo tremendo. Dice, como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que mora entre vosotros. La primera parte del versículo. La segunda, escuche bien. Y lo amarás como a ti mismo. ¿No había un mandamiento de los dos grandes que decía, lo amarás como a ti mismo? El segundo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y aquí el Señor lo aplica al extranjero, amarás al extranjero como a ti mismo. Y Pablo en una de sus cartas lo aplica también al esposo y a la esposa, amarás a tu esposa como a ti mismo. Está repitiendo el segundo y grande mandamiento de amar al prójimo como a ti mismo. Estuve desnudo y me cubristeis. Bueno, en repetidas ocasiones nosotros vemos tragedias, inundaciones, terremotos, volcanes, incendios. Aquí en California una cantidad de incendios y las personas pierden completamente todo. Se quedan con lo vestido, con lo puesto. Pierden todo. Quedan desnudas. Ahora, aquí no se está refiriendo a la desnudez física. Aquí se está refiriendo a la desnudez espiritual. Porque ustedes van a encontrar en este mundo personas que aparentemente lo tienen todo. Materialmente hablando, lo tienen todo. Tienen buena ropa, buenos carros, buena casa. Lo tienen todo. Sin embargo, para Dios, esa persona está desnuda. Lo dice allí Apocalipsis capítulo 3, versículos 17 y 18, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes tú que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Ahora, ¿cómo te sientes hoy en esta mañana? ¿Te sientes espiritualmente desnudo o te sientes vestido? Si tú estás aquí, tú llevas el manto blanco de la justicia de Cristo. Por lo tanto, tú estás vestido con el manto blanco de justicia. Pero ¿cómo hacemos nosotros para cubrir a alguien que espiritualmente está desnudo? ¿Nos quitamos el manto de justicia nuestro y se lo ponemos a la otra persona? ¿Cómo hacemos? Simplemente lo que nosotros podemos hacer es llevarlo a los pies de Cristo Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros tenemos que llevarlo a los pies de Cristo Jesús? Porque Gálatas 3:27 dice algo tremendo. Allí dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Entonces, si ustedes ven a una persona espiritualmente desnuda, lo que tienen que hacer es llevarla a Cristo, porque va a ser revestida por Cristo Jesús. Va a tener el manto blanco de justicia, igual que todos ustedes. Estuve enfermo y me visitasteis. Bueno, hablar de enfermedad creo que no hace falta, porque alguna vez cada uno de nosotros estuvimos enfermos. Y más ahora con esta pandemia, donde hemos sido testigos de personas enfermas y que personas que fallecieron. Así que atender a un enfermo, visitar a un enfermo, hablar con el enfermo, orar por el enfermo, son todas cosas aprobadas por Dios y que cumplen, estuve enfermo y me visitasteis. Pero aquí hay que buscarle la parte espiritual. Y la parte espiritual es que hay un virus que se llama pecado, y que todos lo hemos padecido. Ahora, ¿qué diferencia hay entre nosotros y los que están afuera? Porque yo una vez fui criticado y me dicen, ¿y tú crees porque tengas la Biblia en tu mano y porque tú vayas a la iglesia todos los sábados, tú eres un santo? Tú eres pecador igual que los que están afuera. Y de pronto
como que quedé sin palabra, pero cuando comienzo a pensar un poquito, me doy cuenta que hay una diferencia. Y hay una diferencia. Sí somos pecadores. Y la diferencia está en que somos pecadores arrepentidos y limpiados por la sangre preciosa de Cristo Jesús. Esa es la diferencia. Eso es lo que a nosotros nos hace estar aquí adentro, alabando y glorificando el nombre de Dios. Porque Cristo nos limpió de pecado con su sangre. Estuve en la cárcel y viniste a mí. Y uno de los lugares, como consecuencia de vivir constantemente en el pecado, es la cárcel. Pero también puede ser el hospital o también puede ser el cementerio. Estuve en la cárcel y vinisteis a mí. Así que hay muchas personas que tienen ese ministerio lindo de ir a visitar a los presos, llevarle palabra, llevarle algún libro de lectura, hablarle de Dios. Eso todo está bien. Sin embargo, aquí está hablando de otro tipo de prisión, otro tipo de cárcel. Salmo 107:10 y Job 36:8 le llama prisiones de aflicción. Hay muchas personas libres que ustedes las ven caminando, yendo y viniendo, pero esas personas libres posiblemente estén pasando por una aflicción que no se ve a simple vista. Están encarceladas, están apresadas, tienen una situación que las hace infeliz, que desde que se levantan hasta que se acuestan tienen su mente centrada en ese problema. Ahora, ¿qué hacemos con esa persona? ¿Qué hacemos nosotros como cristianos? Bueno, nosotros tenemos que ir hasta ellas, porque ellas no van a venir hasta aquí. Tenemos que ir hasta ellas. Y como nosotros conocemos la senda espiritual, conocemos el camino de santidad. ¿Quién dijo yo soy el camino? Cristo Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, como nos conocemos de Cristo, entonces tenemos que llevarle palabra de bendición a esa persona para que esa persona comience a caminar por la senda espiritual, por el camino de santificación. Porque aunque nosotros no estamos exentos de sufrir dificultades y problemas, pero nosotros tenemos que tener claro que en nosotros mora el Espíritu del Dios viviente. Y por lo tanto ese Espíritu es el que nos empuja a llevarle ese pan espiritual y ese agua espiritual a aquel hambriento y aquel sediento. Entonces el Señor en aquel día, cuando Él se siente en su trono de gloria, Él le va a decir, a cada uno de nosotros nos va a decir: venid benditos de mi Padre y heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque en todas las situaciones y en todos los casos, tú obraste con amor. No obraste con amor para salvarte, porque el que salva es Cristo Jesús. Obraste por amor en respuesta al amor que Dios te dio primero a ti, que te amó primero a ti. ¿Y cómo amó el Señor? ¿Cómo amó? ¿De qué manera amó el Señor? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, para que todo aquel que crea en Cristo no se pierda, mas tenga vida eterna. Y entonces el Señor quiere que nosotros demos siempre una respuesta de amor a todas las situaciones que se nos presenta en la vida. Y el pasaje termina con una pregunta: pero Señor, ¿cuándo te vimos hambriento?
¿Cuándo te vimos sediento, siendo un forastero, estando desnudo, estando enfermo y estando en la cárcel? ¿Cuándo te vimos? Ustedes conocen la respuesta. ¿Qué dice la respuesta? Por cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Y en aquel día van a haber personas que van a preguntar esto, porque nosotros lo miramos en nuestra actualidad, que tenemos la libertad de tener una Biblia y estudiarla, analizarla. Pero si miramos hacia el pasado, mucha gente obró conforme al amor de Dios y nunca tuvo una Biblia en su mano. Y esa persona va a preguntar, ¿cuándo, Señor? Por eso está esa pregunta allí. ¿Cuándo, Señor, te vimos en estas condiciones? Y la respuesta es cuando lo has hecho a uno de estos mis hermanos más pequeños. Es decir, cuando lo has hecho al prójimo, a mí me lo hiciste. Y ustedes saben una cosa que es como contradictoria. Nosotros conocemos la respuesta. Y a veces al prójimo lo tratamos mal. Con indiferencia, con rechazo, con palabras ásperas. Sí, se lo estamos haciendo al prójimo, pero ¿a quién más se lo estamos haciendo? A Dios. Por eso el Señor quiere que a partir de hoy tú comiences a ver cómo es la forma en la que tú amas al Dios y al prójimo. Y si algo te falta, pídeselo a Dios. Dios va a suplir tus necesidades. De eso yo estoy seguro. Por lo tanto, el Señor quiere que a partir de hoy, todas tus palabras, todas tus pensamientos y todas tus obras sean para la honra y gloria de Dios. Porque si tú hablas con amor, si tú llevas una palabra de esperanza, si tú llevas una palabra de consuelo, ¿se lo estás haciendo al prójimo? Sí. ¿Y a quién más? A Dios. Que la bendición de Dios, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, permanezca siempre en cada uno de nosotros.